¿Qué tal? Un saludo a todos los que ya van a escuchar este podcast. Estamos nuevamente en el podcast de Iglesia Filadelfia y Ruta Bíblica, y hoy vamos a estar desmenuzando, vamos a estar viendo algunas cosas muy interesantes de uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, porque es Juan capítulo 3, pero aparte porque también viene uno de los versículos más trascendentes, más importantes, incluso hasta más discutidos de toda la Biblia, que es Juan 3:16, que creo que es uno de los versículos que más gente se sabe de memoria, ¿no? Pero ahorita vamos a estar viendo esto. Un saludo a toda la gente que va a estar escuchando el podcast a través de Spotify, que va a estar viendo el podcast en YouTube, que ya estamos ahí poco a poco generando algo de comunidad. La iglesia se ha estado ahí viendo el podcast, lo ha estado compartiendo, y pues eso es de agradecer. Pero bueno, hoy tenemos algunas personas, como siempre, el pastor Marco, también el buen Gastón, que llegó apenas, ¿verdad? Alcanzó a llegar, pero ya está aquí. Y hoy tenemos un invitado, es el primer invitado que tenemos al podcast, y es el pastor Rafa de la iglesia Capilla del Calvario aquí en Ciudad de Chihuahua. ¿Algo quieras decir aquí a la gente? Saludar, Rafa. Bueno, no, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación. No sabía que era el primer invitado, entonces aparte es es doble honor. Un honor. No, muchas gracias por la invitación y saludos a la iglesia. Ok, bueno, pues está ahí con nosotros Rafa, un buen amigo, conocido, y pues que está cerca aquí de la zona donde estamos nosotros. Dios está haciendo algo bien padre ahí con ustedes, Rafa. Siempre es bueno saber que la iglesia está creciendo. La otra fui con unos amigos, y luego me dice uno de mis amigos, oye, pues tal pastor me dice que su iglesia ya está llena, ¿tú crees? Y le digo, pues es el propósito, que las iglesias se llenen. Qué buenos problemas. Sí, o sea, más problemas, pero los propósitos que las iglesias se llenen. Esos problemas a todos los pastores les gustan, ¿verdad? Que el reino se expanda, que la ciudad conozca de Cristo. Le digo, pues que sí, gracias a Dios, qué bueno. Y qué bueno que Dios está bendiciendo ahí Capilla el Calvario. Pero bueno, hoy vamos a entrar a este podcast y entramos con una dinámica o un rompehielos muy interesante. Vamos a ver el capítulo 3, que habla sobre Nicodemo, y la otra parte es sobre Juan el Bautista, que es como una antítesis, ¿no? Nicodemo no entiende el nuevo nacimiento y Juan el Bautista sí lo entiende. Creo que por eso Juan pone estos dos personajes en este capítulo. Pero bueno, aquí hay una pregunta y me gustaría que primero la respondiera Rafa. Si tuvieras que hacerle una sola pregunta a Jesús sobre tu vida espiritual, así como lo hizo Nicodemo esa noche, ¿cuál pregunta sería, Rafa? Fíjate que no pude dormir pensando en esa pregunta porque tengo muchas dudas, muchas preguntas que le quisiera hacer al Señor, pero sobre mi vida espiritual no puedo llegar a una conclusión. Yo estoy igual. Total. Como que pienso, no sé, tengo mucha curiosidad, estaba pensando ahorita en la mañana de la discusión de Satanás por el cuerpo de Moisés. O sea, está muy buena, ¿eh? Como que estaba pensando en cosas como esa o cómo era para el Señor lavar los pies de los discípulos con lo que iba a pasar inmediatamente después, ¿no? O sea, con Judas y todo eso. Tengo más preguntas de eso que de mi propia vida espiritual. Entonces, no sé qué le preguntaría de ese tema, pero de lo otro, sí, yo creo que me faltarían horas para hacerle preguntas y resolver. Yo pienso que yo estoy igual. ¿Tú qué le preguntarías, Marco? Pues es que yo también considero eso, que es difícil como extraer una de tantas que hay, pero de mi vida espiritual, yo creo que una de las más presentes que tengo, a lo mejor no va tan ligado o no puede ser tan así, pero sí sería como heredarle una buena espiritualidad a mis hijos. Es una de las cargas que a veces tengo más en cuestión de ser un buen padre, pero no solamente partiendo del suplir y demás, ¿no? Sino enfocando todos los aspectos de que ellos vieran una espiritualidad ejemplar en mi vida, no perfecta, pero sí como algo que fuera disciplina, genuina, algo que fuera real para ellos. Pues fue lo que más me surgió a mí. ¿Tú, Gastón? Bueno, tengo dos que me surgieron. Una es, ¿de qué manera puedo renovar mi mente, como dice la palabra? O sea, la manera más efectiva de renovar mi mente. Me imagino que es leyendo la palabra de Dios, pero, o sea, en aplicación, o sea, ¿qué más, verdad? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la segunda es, ¿cómo podemos ser uno como iglesia? O sea, habiendo tantas denominaciones. Esa está muy buena, ¿eh? Sí. Eso. ¿Cómo quitar la barrera denominacional? ¿No? Que dice un solo bautismo, un solo Señor. Sé que suena muy ecuménico, pero es un pasaje interesante y es algo que yo pienso que no se puede hacer realidad en la tierra, de alguna manera, en este tiempo, pues. Pero es una muy buena pregunta. Sí. La otra es,
explíquenos la Biblia de nuevo completita para que tengamos aquí todo por escrito y así no tengamos duda de, mira, aquí esto significa esto, ¿no? Y así pues no hay 300 interpretaciones o lo que sea y que sea la que tú dices, ¿no? Eso realmente. También muy buenas. Excelente. Yo la verdad puse una bien chafa, ya me hicieron sentir mal. ¿Cuál es verdaderamente o qué es verdaderamente la sana doctrina? Porque todo, Sí. a veces no te pasa, Rafa, Sí. que todos dicen tener la sana doctrina. Sí, Sí, entonces nadie tiene mala doctrina. Nadie tiene mala doctrina. totalmente. Nadie la tiene. Todos tenemos nuestra perfecta doctrina. Y quizás todos tienen una definición diferente de lo que es sana doctrina, también. Sí. Que es un buen Ya tema se para un volvió podcast. más como cliché, ¿no? Sí, Como una etiqueta para autoimpuesta de somos de sana doctrina, pero sí. creo que eso lo tiene que decir otra persona, no nosotros. Oye, me dijeron por ahí que a veces ese cliché lo usan, pero los que son de mala doctrina para justificarse y sentirse bien. Pues que todos decimos que somos de Sí, sana obviamente. doctrina. Todos lo decimos. Si tú estás en una iglesia, pues si no, pues yo estoy en una iglesia de sana doctrina. Pues, o sea, no sé cómo está la tuya, pero la mía es de sana doctrina. Entonces, pues, o sea, porque yo veo que el pastor lee la Biblia y pues ahí está todo, ahí está. Entonces, Él lee la Biblia, no sabemos cómo la lee, pero la lee y la explica muy bien. Y yo le haría esa pregunta, ¿no? ¿Qué es verdaderamente tener la sana doctrina o qué es la sana doctrina? Pero no, bueno, pues, sí es buena pregunta. es buena pregunta al final, pero se me hicieron mejor la de ustedes. Y aquí hay una pregunta para el pastor Rafa, que esa la agregué yo al guión. ¿Cómo deberíamos de predicar Juan 3:16, Rafa? Porque pues eres predicador, ¿no? Eres pastor y pues predicas. ¿Deberíamos predicar Juan 3:16 contando el contexto completo del pasaje desde la historia de Nicodemo o lo predicarías de forma aislada? ¿Cómo lo harías tú? Yo creo que si tenemos la oportunidad siempre hay que abrir el contexto Sí. lo más que se pueda hacia atrás y hacia adelante. Digo, hay formatos para todo, ¿verdad? Entonces, si te piden que compartas un versículo en un devocional, pues creo que de ahí mismo puedes partir para explicar de qué está hablando toda la conversación. Siempre utilizar un versículo aislado podría llevarnos al error o hay mucho riesgo de que se malentienda. Entonces, aunque expongas, bueno, es como yo lo veo, aunque expongas un solo versículo, tienes que irte al contexto para, o al menos saberlo. Para estudiar. Ajá, para poder comunicar Oye, lo pero que si ese te versículo fijas, dice. ese es uno de los pasajes. Bueno, yo como predicador, que también tuve mi etapa en que pensé, soy un predicador de sana doctrina. Yo llegué a predicar este pasaje unas 2 veces antes de predicarlo aquí en la iglesia, estaba más joven, y siempre lo prediqué aislado y nunca lo vi como un problema predicar Juan 3:16 aislado, porque habla de que Jesús, que el Padre da a su Hijo para salvar al mundo, y dices, pues estoy predicando salvación. No tengo por qué predicar el contexto de Nicodemo, de una charla con Nicodemo, es más, ni siquiera se me ocurría. Y ahora que lo prediqué en la iglesia en diciembre, dije, es que es bien importante contar lo que sucedió con Nicodemo para entender Juan 3:16. Sí, definitivamente. Bueno, adelante. No, dale, no, que te iba a decir que aparte de eso que menciona el pastor Arnoldo, también hubo como que otro tiempo donde se empezó a hablar sí de Juan 3:16, pero decían, agrégale lo que sigue. Después que habla La en ira. los siguientes versos, la ira. Pero no solamente era eso, porque tú te vas más para atrás y también te da un ejemplo muy fuerte en cuestión de lo que habla del Antiguo Testamento de Números, ¿verdad? Cuando habla de la serpiente y todo el significado que con ello lleva. Entonces, Claro. sí es un riesgo, siempre como menciona Rafa, creo yo, si hablar de un solo versículo, interpretando solamente ese versículo, o sea, sin dejar dentro todo lo que habla del capítulo, incluso un verso antes, un verso después, ¿no? Por así decirlo. Creo que, o sea, también está la otra posibilidad que ya de repente tenemos al final de nuestras Biblias, digamos, el plan de salvación. Y pues ese es como el pasaje crucial, ¿no? Porque primero nos demuestran en el plan de salvación, así como nos muestran, no sé, Romanos 3, de no hay justo ni a un uno, etcétera, etcétera, y que todos hemos pecado y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y entonces, o sea, y es una manera como clara de, o sea, digamos, de manera aislada creo que puede ser usado correctamente, Sí. pero digamos, o sea, sí hay que mostrarle a la persona que se le está predicando, bueno, primeramente, pues eres pecador, pues, o sea, si no, pues de alguna manera es como, pues sabes que Dios nos ama y pure love y peace and love y pues ya está, ¿verdad? Tal vez para, pues, estás en la calle, un culto evangelístico o los folletitos que traen Juan 3:16, se podría tomar aislado, ¿no? Pero tal vez para la iglesia
Si eres pastor, pues es bueno que tomes el contexto de que es Nicodemo, ¿no? Lo que sucede con Nicodemo cuando es levantada la serpiente y luego ya entra uno a Juan 3:16. Bueno, podemos concluirlo de esta forma, pero me gustaría que fuéramos entrando al texto. Vamos a estar viendo Juan 3 prácticamente del 1 al 17 aproximadamente. Y los primeros 2 versículos nos habla acerca de Nicodemo, su visita nocturna con el Señor Jesús, y vemos por ahí en la serie de Chosen cómo Jesús y Nicodemo se encuentran. Nos lo podemos imaginar de mejor manera. Si tú ya viste este capítulo, Nicodemo era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y esto es algo bien importante, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recordemos que el propósito principal de Juan en su evangelio, uno de los propósitos principales, es demostrar la divinidad o la deidad de Jesús, sí, que él es verdaderamente Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos tomar este pasaje para cumplir o para que se enganche con el propósito principal de todo el libro, en esta historia de Nicodemo, ¿verdad? Si lo pensamos, entonces, algo que quieran empezar a decir ustedes sobre esta primera presentación de Nicodemo con Jesús, sus primeros versos. Mira, yo lo que quiero comentar es que, por ejemplo, hablando precisamente del contexto, es bien interesante ver quién era Nicodemo. O sea, porque leemos, era Nicodemo, un principal y demás, ¿verdad? Pero, pues, lo que yo buscaba y encontré acerca de Nicodemo, que de hecho lo cita el del historiador de los judíos, Flavio Josefo, que habla que Nicodemo, o sea, hay un escrito de un Nicodemo más o menos de la época, que creo se apellidaba o tenía otro nombre como Benaín, algo así, que dicen que era una persona sumamente rica y que dice que él podía sostener la comunidad judía alrededor de 120 años con su riqueza. O sea, entonces hay datos muy interesantes de quién era Nicodemo, qué parte ocupaba en el cuerpo del Sanedrín, porque eran solamente 71 personas y él era uno de ellos. Y no solamente eso, sino había un comentario de un judío que dice, no traigo el nombre, ahorita lo checo ahí en la bibliografía, pero dice que del top 10, Nicodemo quedaba probablemente en esa parte. Pues era algo bien interesante acerca de Era como un Carlos Slim o algo así. Ándale, era como un Carlos Slim entre los poderosos de nuestro tiempo. Entonces me hizo muy interesante que él viene y busca al maestro, ¿verdad? Relevando, o demostrando que sabe que tiene esa autoridad. Que lo que tú nos decías, ¿cómo era el término para autoridad? Semejía. La semejía. Reconociendo la semejía que él tenía como maestro. ¿Algo quieras decir, Rafa? Sí, yo creo que, bueno, el tema principal en la conversación, pues es trascendente para cualquier persona, pero cuando ves a quién le está diciendo, creo que sí le da una dimensión más grande, más importante, porque estamos hablando de una persona que es un ejemplo moral, de vida espiritual, o sea, la persona que todos querían ser como él. Entonces, todavía más las palabras del Señor, pues llegan más profundo, ¿no? Porque entonces creo que nos quita algunas ideas equivocadas de lo que significa la vida cristiana. O sea, para nosotros ya de este lado de la vida de la iglesia. Entonces entender o sea, cómo era Nicodemo, cómo era su vida, el lugar que tenía en la comunidad, aparte de la trascendencia a lo mejor financiera, el ejemplo, el maestro de la ley. Exacto, tenía todas las credenciales, todo lo que una persona aprobaría como bueno, la persona correcta. Ajá. Y entonces las palabras del Señor pues pegan todavía más duro entendiendo quién era Nicodemo. Claro, es un líder espiritual muy fuerte, dice que es de los principales o el principal. Y otra cosa, bueno, que viene de noche, se comenta mucho que pues está en lo oculto, pues, ¿verdad? Eso es lo que se comenta, o sea, que viene de noche. También me llama la atención, digo, no lo sé si es si es relevante, pero justo en Juan 1 se habla de la luz y las tinieblas. Entonces, o sea, viene como, pues no quiero que me vean los otros fariseos, no quiero que sepan, porque pues soy un tipo de renombre, soy un tipo... Claro. Algo de vergüenza ahí. Algo de vergüenza, pero sabemos todos que lo que tú haces, pues, no lo puede hacer nadie si no viene de Dios, ¿verdad? Yo pienso que Nicodemo, aquí algo importante también que dice que era fariseo, y lo veíamos en el estudio que tenemos de Mateo los martes, sí, de cómo los fariseos eran las personas que el pueblo les había dado la autoridad para ustedes interpreten la ley y ustedes nos explican la ley. Entonces yo pienso que Nicodemo estudiaba la ley y decía, oye, pues está cumpliendo lo que dice acerca del Mesías que tenemos que esperar, pues se me hace que a lo mejor sí es él,
tengo mis dudas y lo podemos ver. Yo pienso que este pasaje sí cumple con el propósito principal de Juan de demostrar que Jesús es Dios, sí, porque hace una yuxtaposición entre Nicodemo y Juan el Bautista, que va a estar abajo. Nicodemo no reconoce al final de cuentas la divinidad de Jesús, sí, ahorita lo vamos a ver, y Juan el Bautista sí. ¿Por qué? Porque Nicodemo, en estos primeros versos vemos cómo se refiere a Jesús. Dice, eres un maestro enviado por Dios, pero no le dice que es Dios. Ajá. Dice, eres un maestro. Eres un maestro, sí. Y estás bien pesadote para enseñar. O sea, sí sabe que tiene una autoridad para enseñar, como nos decía, sí, pero no su divinidad. Pero no eres divino. Ajá. Nicodemo reconoce que Jesús tiene un origen divino por lo que hace, señales y milagros, pero Nicodemo no afirma ni termina por reconocer que Jesús es el Dios encarnado esperado por Israel. Y aquí yo tengo una pregunta primero para Rafa. ¿Qué piensas? Yo pienso que esto se podría comparar hasta con un cristianismo que estamos viviendo en la posmodernidad, Rafa, que es un tipo de cristianismo que sigue a Jesús por lo que puede hacer, por las señales y por lo que les puede dar, pero no por lo que es Jesús. ¿Tú piensas que estamos viviendo una crisis de cristianismo de este nivel como Nicodemo, que reconocen a Jesús en ciertas áreas, pero no lo reconocen como su Señor y Salvador? Sí, y creo que en todo eso hay una capa como de intelectualidad, que también es lo que le está pasando a Nicodemo, porque claro, si alguien conocía las escrituras era alguien como él. Sí. Era maestro de la ley, al parecer era miembro del Sanedrín, o sea, top así entre los líderes, no nada más miembro de los fariseos, sino de los meros líderes. Entonces, tenía un entendimiento intelectual muy profundo, ¿no? Exacto, o sea, mayor que la mayoría de las personas. Y el contraste que dices con Juan el Bautista, un hombre bien sencillo. O sea, como en el otro espectro, hasta medio sí, criticado, medio raro, medio rechazado. Sí. Entonces, sí vemos al menos la posibilidad de que tanto conocimiento, nada más intelectual, pues sí, podrían reconocer un valor, como ahorita la gente puede reconocer un valor en la religión, claro, bueno, trae una moralidad, mejoran las familias, es mejor para los niños que tengan un ambiente moral, obviamente que inmoral, pero no reconoce a la persona de Jesucristo como le pasó a Nicodemo. Entonces ve su valor, pero no ve a la persona. Es que un Nicodemo en nuestro tiempo, si hay un Nicodemo en nuestra iglesia en este tiempo, apantallaría más del 80%. Sí. Claro. O sea, fíjate, la educación de un fariseo, lo que mencionaba Rafa, complementando eso, conocía la Torá, ¿verdad? Perfecto. De todo, o sea, palabra por palabra memorizada. Y luego súmale los profetas, también los conocía, un conocimiento muy exhausto, los escritos, que eran los salmos, proverbios y demás. Conocía la tradición oral, ¿verdad? Que era la Misna, que se convirtió después en eso, en la Misna. Los métodos rabínicos de interpretación, que son las 7 leyes de Gilel, por un decir nada más. O sea, el conocimiento intelectual era absurdo, por así decirlo, de un judío, de un maestro, de un miembro del Sanedrín. Entonces, el hecho de pensar que hubiera alguien así en nuestra época, en nuestras congregaciones, pues la verdad es que impactaría. Todas las credenciales. Sí, impactaría a todas las personas. Como él es el que está capacitado, ¿no? O sea, de hecho dicen que, o sea, una parte de su estudio tenían que copiar Biblias. Entonces, si era cópiala hasta que te la aprendas de memoria, ¿verdad? Y y bueno, y otra cosa es que, pues es, como dices, todas las credenciales que tiene el fariseo, y pues toda esa intelectualidad, pues es, como bien dice, no sé, Santiago, o sea, se sentaban en los mejores lugares, era como, pues aquí todo la besamanos, ¿no? O sea, totalmente así de, ay, sí, ella viene. Entonces, pues no me quiero imaginar, ¿verdad? La soberbia que tenían. Bueno, entonces podemos ver que yo pienso que es un problema muy generalizado dentro de nuestras iglesias y que a veces como pastores muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo para corregir eso o para ayudar a que esto mejore, porque a veces nosotros estamos contentos con que la iglesia esté llena, pero a veces no sabemos si la gente verdaderamente cree que Jesús es su Señor y que Jesús es Dios, o simplemente es alguien que viene a la iglesia porque, sí, cierto, pues voy a tener un buen matrimonio, voy a tener una bonita familia, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar. ¿Es algo que nos debería de preocupar o la situación de la iglesia está bien de esta manera? ¿Tú qué piensas, Rafa? No, bueno, pues sobre todo para un pastor la labor es cuidar el bienestar de las ovejas, ¿verdad? No nada más tenerlas completas y que no falte ni una. Entonces, y creo que en la alimentación de las ovejas está pues una parte bien importante, o sea, lo que les damos para que precisamente los que vienen a Cristo buscando nada más un beneficio,
puedan entender que Jesucristo es mucho más que lo que puede dar y que aun si no nos diera, Claro. la sola persona de Cristo es suficiente. Pero pues es parte de nuestro trabajo ayudar a la gente a entender eso y a profundizar en su comunión, en su conocimiento, los que a lo mejor tienen un entendimiento muy básico, muy sencillo, bueno, ayudarlos a que ese conocimiento crezca, a que profundice su fe, para que pueda ser más sólida. Entonces sí es algo que nos debe preocupar a los pastores principalmente, pero a los creyentes. Sí, también al creyente. Ajá. Totalmente. Bueno, y vemos que cuando Nicodemo le responde de esta manera a Jesús, ya vamos a entrar al versículo 3, dice, y respondió Jesús, o sea, cuando Nicodemo le dice, tú eres un gran maestro, Jesús le responde, no le dice, sí, claro, yo soy el maestrazo de maestrazos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es una frase bien importante, ¿por qué? Porque Jesús le responde con el nuevo nacimiento. No le dice, no le da por su lado, no le dice, es que tú necesitas nacer de nuevo, sabes mucho, pero tú necesitas esto. ¿Qué piensan de esta parte? Bueno, yo. Sí, dale, Gastón. Bueno, para mí Jesús está claramente diciéndole, y no sé si han notado, una de las cosas muy particulares en los evangelios es que quién le dice maestro a Jesús y quién le dice señor a Jesús. En este caso le está diciendo maestro. De hecho, siempre me gusta mencionar esto cuando Judas, cuando están en ¿quién me va a traicionar? Alguien me va a traicionar y todos le dicen, seré yo maestro, digo, perdón, seré yo señor, seré yo señor, y el único que le dice seré yo maestro es Judas. ¿Sí? Entonces es muy particular, y luego cuando los fariseos hablan así como muy apropiadamente con él, le dicen maestro también, no le dicen señor. Entonces, cuando no se pelean con él, ¿verdad? Y bueno, en fin, volviendo aquí al punto, es Jesús le está diciendo, o sea, tú no sabes quién soy yo. Eso es lo que es una visión equivocada de mí, ¿no? Exactamente, tú no sabes quién soy y no puedes saber porque necesitas nacer de nuevo para entender quién soy yo. Necesitas el Espíritu Santo para poder entender que yo soy quien yo soy. Pero imagínate lo preciso de esto. O sea, yo no sé, a veces se me hace bien interesante como imaginar la escena y las intenciones, pero pues la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero no sé si Nicodemo al decirle maestro es así como estamos entre iguales. Claro. O sea, aquí nos entendemos porque, ok, reconozco que es maestro, pero todos saben que Nicodemo es el maestro. Entonces, como que esa declaración de Jesús es así bien quirúrgica a todo lo que era su identidad, su valor, su posición, su seguridad, su propósito, se lo está anulando. Lo destruye. Ajá, sí, o sea, preciso o sea, no se va ni despacito, ni empieza a argumentarle de otro punto, se va directo a necesitas ser otra persona. Y si lo pones en esos términos, porque pues nuevo nacimiento es eso, ya no eres el mismo, eres otra nueva criatura. Ajá. O sea, y entonces todo lo que dedicó su vida a sus padres, la inversión financiera de tiempo, o sea, está pegándole así, le está barriendo de los pies hasta, pues no sé. O sea, sí, no, está grueso, está grueso. Sí, yo veía el viernes pasado, cada 15 días voy a un círculo de pensamiento cristiano y el tema del viernes pasado fue cristianismo y sentido. Y me gustó mucho porque llegamos a la conclusión, ahí en este círculo de pensamiento cristiano, que Jesús o el cristianismo es experto en destrozar todos esos pequeños microsentidos que le dan como valor a nuestra existencia. Llega Jesús y pues a mí me vale gorro eso, yo tengo que ser tu principal sentido, tu principal razón de vivir, yo tengo que ser tu Señor. Y lo veíamos en el judaísmo. El judío tenía, lo que le daba sentido al judaísmo era el templo. Jesús, órale, yo soy el templo. Le daba sentido a los sacrificios, yo voy a hacer el sacrificio perfecto, y les destruyó todos sus microsentidos. Y es lo que está haciendo con Nicodemo, ¿no? ¿Qué piensas tú, Marco? No, exactamente eso, o sea, le anula todas sus credenciales, más allá de como vemos que se da el momento. Juan es muy interesante cómo lo maneja, y aparte de que Nicodemo aparece otras 2 veces en el Evangelio de Juan, cómo lo maneja, que dice que se acerca primero de noche. Hay algunas interpretaciones que dicen que era por cuestión de que sí era la hora, pero que también era la noche o la oscuridad espiritual en la que se encontraba Nicodemo. Ahora, Jesús sabía quién era Nicodemo, o sea, él ya sabía quién era, probablemente había escuchado hasta de él. Entonces, al llegar Jesús, Nicodemo llega con Jesús y le hace esta pregunta, lo que Jesús le dice realmente es algo revolucionario y es hasta ofensivo para Nicodemo, porque podemos decir, Nicodemo en nuestros tiempos tendría un doctorado, un postdoctorado con todo lo que sabía, con toda la capacidad intelectual,
Jesús le dice, aún con todos los títulos que tú puedes tener, no es suficiente. Está reprobado. O sea, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? Para entender lo que me estás preguntando o lo que estás viendo, lo que está delante de ti. Entonces está bien interesante, la verdad. Y es que aún le derrumba la calidad moral. Porque digo, Claro. asumiendo lo mejor de Nicodemo, que tenía ese lugar y si era alguien respetado, o sea, la manera en que vivía Nicodemo, su familia admirable, o sea, su persona, pero ni siquiera eso, no nada más es el aspecto intelectual, sino de toda su vida, todo lo que se guardó al cuidar la ley, al observar así lo minucioso que eran con los detalles, y que le dijera, es que no sirve, necesitas empezar de cero, o sea, La cosa es así. ajá. Sí, y ahí es donde entra el nuevo nacimiento. Y Jesús se lo dice claramente, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes entender verdaderamente quién soy yo y para qué vine al mundo. Y ya vemos ahorita, no me quiero adelantar, en Juan 3:16, del 13 al 16, al 17, le va a explicar para qué vine al mundo. Tú piensas que yo vine para enseñar como tú o calidad moral. No, yo vine para morir. Y eso está bien brutal. Es que ha de ser bien duro, o sea, pensando en Nicodemo, que por ejemplo tú pienses que estás haciendo las cosas bien, que eres ejemplar entre muchas cosas, de una buena familia, que probablemente educaste bien a tus hijos, pero que Jesús te diga que no aguanta, o sea, que eso no sirve, que Así no te hubiera alcanza. contestado Jesús, Marco, Eso ¿cómo me educar hubiera a mis hecho. hijos? Necesitan nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú piensas que estás haciendo todo bien, pero o sea, es tan duro la respuesta que, pues digo, yo también estar en los pies de Nicodemo en ese momento, pues yo creo que surgieron aparte de eso unas cuantas dudas, ¿no? Y a lo mejor un furor también dentro No, de... yo creo que se fue medio hasta en blanco, o sea, sí se ha debido así como que Se mareó. hombre, ¿no? Así lo dejó bien mareado porque, pues, o sea, se quedó meditando a lo mejor y digo, por lo que dice después no sé, cuando ya lo andan queriendo crucificar y todo eso en el juicio, me da la impresión de que pues muy probablemente sí se convirtió, pero, sí. o sea, porque dice, no, ¿cómo pueden culparle? No recuerdo exactamente. Trataba de defenderlo, ¿no? Lo defendió en el capítulo 7. O sea, no le han encontrado nada, o sea, ¿por qué lo quieren inculpar, no? O sea, por ese lado es que me da la impresión de que sí se convirtió o al menos sentía, pues, remordimiento de que, pues, no estamos haciendo algo bien, ¿no? Sea cual sea, me hace pensar que sí se convirtió, pero yo creo que aquí en este momento sí se quedó así como, ¿de qué me está hablando este hombre, no? Y es que por eso decía ahorita al principio que se me hace bien importante entender quién era Nicodemo, porque si el Señor le hubiera dicho esto a la mujer samaritana, o a la mujer que fue sorprendida en adulterio, o a uno de los borrachos, o así, uno del recaudador de impuestos, o sea, alguien que no era moralmente muy apto, decirle, necesitas empezar de cero, necesitas hacer de nuevo, pues tiene sentido, o sea, todos estaríamos de acuerdo con eso. Sí, claro. Por eso cuando hay ministerios bueno, yo me acuerdo hace mucho, cuando conocí un ministerio que era muy popular hacia los cholos, en ese tiempo en las pandillas. Cuando eran famosos los cholos. Ajá, cuando había cholos, ahora ya ni hay. Antes de los tazos dorados. Sí. Ahora es otra cosa, ¿verdad? Y entonces decíamos, o sea, yo me acuerdo de escuchar a tanta gente, mira, es que al que mucho se le perdona. Claro. Mucho ama. agradeces, mucho O sea, ama. porque, claro, esa persona necesita una vida nueva. Claro. Pero Nicodemo es como todos quisiéramos vivir. Sí. O con lo que pensarías, o se enseña en algunos lugares también, así es como tiene que verse una persona Cristiana. cristiana. Y más religiosa, pues. lo que todo pastor idealizara, ¿no? De la forma de vivir. Imagínate gente que o sea, que viva de una manera que se vea bonita, da buen testimonio, es buen ejemplo, su casa en orden, y aparte tiene mucho conocimiento de las escrituras. Pues todo el mundo queremos eso. Y un gran maestro, y como dice, eres maestro de Israel, o sea, le enseñas a todas las ovejas, o sea, eres el cuate que le enseña a todo el mundo aquí. Sí, tenía buena reputación. Pero si fuera una persona que todos lo que pensaríamos que es un pecador, pues estaríamos de acuerdo sin entender. Pues claro que necesita algo nuevo. No, yo creo que si le hubieras preguntado al pueblo de Israel, oye, ¿tú crees que Nicodemo se va a ir al cielo? Pues todos claro que sí. ¿Verdad? No, pues es que este cuate es perfecto en todo, ¿verdad? O sea, pero además, o sea, también algo que es importante, considero aclarar, es que el nacer de nuevo, la palabra en griego también significa nacer de lo alto. Entonces, y me imagino que al pensar en eso, de nacer de lo alto, o sea, nacer de arriba, también, pues a Nicodemo también le debe haber hecho como, oye, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a nacer de arriba? Y precisamente es esa lo que lo va a validar. Sí, no, y aquí es donde vemos que Jesús va más allá, le dice, necesitan nacer de nuevo, y le dice, el que no naciere de agua, y si es el tema que quiero entrar,
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús al referirse hacia Nicodemo o tocando el tema del agua y del Espíritu? ¿Qué piensan ustedes que está hablando ahí Jesús? Que es un tema también, hay un versículo a veces medio controversial que a muchos dicen que se refiere al bautismo, pero ¿qué piensan ustedes? Pues hay gente que piensa, la gran mayoría piensan que es la salvación es, o sea, que la salvación, para ser salvo tienes que ser bautizado y obviamente pues creer, ¿no? Pero pues si nos vamos así como al exégesis y todo, lo más probable es que se refiere a Ezequiel 36, del 25 al 27 y también a Ezequiel 37. ¿Eso crees tú que significa, Gastón? Es que hay 4 interpretaciones. Yo también estoy de acuerdo con Gastón. Lo que yo chequé, que es una el bautismo cristiano, el agua, el bautismo. La otra es el nacimiento físico más espiritual, decirlo. La tercera es lo que menciona Gastón, acerca de que habla que se partirá sobre agua limpia. Y la otra es la que también se dice Juan el Bautista, que el agua es igual al bautismo de arrepentimiento de Juan y espíritu, lo que Jesús trae. Entonces, yo sí voy más a la idea que es lo que dice Ezequiel 36 y 37, comparto la idea de Gastón, que las otras. ¿Tú, Rafa, qué piensas de estas posturas? Sí, pues yo creo que tiene que ver con las dos, o sea, con ser limpios, no nada más salvos. O sea, hay una transformación, que es lo que está diciendo el nuevo nacimiento. Estamos hablando de que verdaderamente es otra persona. Así es. O sea, y por eso creo que esto es bien, bien importante para los creyentes. Tiene implicaciones para un creyente, para cualquier creyente, pues, que somos una nueva creación de verdad. Pero saber que hemos sido lavados, limpios, es bien importante también. O sea, nuestra identidad está ligado a eso. La manera en que vivimos, la manera en que tenemos la vida cristiana, tienen en el fundamento eso, que yo sé que ya no debo lo que debía, que fuimos lavados completamente y hechos una nueva creación. Entonces, bautismo y limpieza, me imagino que algo de las dos, claro. No necesariamente una sola. Yo, por ejemplo, ahí me hablaste de bautismo y limpieza. Yo pienso que el nuevo nacimiento es como una nueva criatura, un nuevo nacimiento, todo esto que le hemos venido hablando, pero es como un nuevo nacimiento, un estilo de vida donde tú ya asimilas, gracias al Espíritu Santo, que Jesús es Dios, porque mucha gente dice, es que un nuevo nacimiento es que dejo de hacer cosas malas, nada más, y también nomás nos hemos ido mucho como iglesias por el punto de vista moral. Lógicamente, si vienes a Jesús y estás en Cristo, pues vas a hacer cosas buenas y vas a vivir de la mejor manera, pero volvemos a lo mismo, puedes ser un Nicodemo, que vives de buena manera y no entiendes que Jesús es Dios, y pienso que el nuevo nacimiento es la asimilación o la revelación del Espíritu Santo de que Jesús nos perdonó, nos salvó y nos da un nuevo estilo de vida por su muerte en la cruz. Pienso que es también por ese lado, ¿no? Aquí tengo yo una cita de mi Biblia de estudio, César Vidal. Dice, en realidad, Jesús estaba refiriéndose a un pasaje que Nicodemo sí debía conocer y se encuentra en Ezequiel 36, 16 al 24. Precisamente, ¿por qué dice que debía conocer? Porque le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes las escrituras. Entonces dice, el texto resulta de enorme interés porque en primer lugar describe por qué el juicio de Dios se había desencadenado sobre Israel y lo había enviado al destierro de Babilonia, sustancialmente porque los judíos habían derramado sangre y además habían rendido culto a las imágenes, extremos ambos que chocaban con la Torá y que implicaban una profanación del nombre de Dios. Sin embargo, a pesar del castigo del destierro procedente de manera directa de Dios, Ezequiel también había señalado que Dios traería de nuevo a Israel a su tierra, como sucedió al cabo de 70 años del cautiverio de Babilonia, y que entonces, cuando de nuevo se encontraran en su suelo patrio, Dios haría una nueva obra entre los judíos, precisamente la que Jesús estaba anunciando a Nicodemo, el derramamiento de agua limpia y la recepción del Espíritu Santo y la dación de un corazón de carne. Ese día había llegado finalmente y solo aquel que creyera en Jesús podía tener vida eterna. Los versículos siguientes dejan manifiesto que la salvación no es por obras, ceremonias ni religiones, incluyendo el propio judaísmo, sino por la fe en Dios manifestado como Hijo de Hombre. La condenación deriva de amar las tinieblas más
que la luz, que esa luz. Bueno, entonces ahí Jesús le dice esto a Nicodemo, pero Nicodemo sigue como con la duda, ¿no? Y en el verso 13, Nicodemo vuelve a preguntar, ¿y cómo es posible este nuevo nacimiento? Y Jesús ahora le contesta de otra manera. Primero le dijo, te necesitas nacer de agua y de espíritu, y ahora le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, esta es la segunda respuesta de Jesús ante la interrogante de Nicodemo del nuevo nacimiento. ¿Por qué Jesús ahora le contesta esto para decirle sobre el nuevo nacimiento a Nicodemo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Jesús da esta respuesta tan interesante? ¿Qué verso dijiste? El versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y le dijo el hombre que está en el cielo. ¿Por qué piensan que Jesús le contesta esto a Nicodemo, Rafa? Bueno, la reacción de Nicodemo es como, pues, que estás diciendo, ya no puedo nacer otra vez, ¿verdad? Sí, y no entiendo. Y no entiendo, o sea, ¿a qué te refieres? Entonces el Señor le está intentando ayudar o le está llevando a que Nicodemo pueda entender que el nuevo nacimiento no tiene que ver, y lo mencionabas tú ahorita, ¿no? Que no nada más tiene que ver con salvación, sino poder conocer a Dios, el conocimiento de Dios. O sea, porque dice, no puede ver el reino de Dios. Entonces, la verdadera vida está solamente en Dios, y todo lo que le está describiendo es que es Dios, o sea, está sucediendo algo bien trascendente. No nada más es un maestro, es el Mesías enviado por Dios, es la encarnación de Dios mismo. Cuando le dice eso de, ahí donde está el 13, sino el que descendió del cielo. Sí. O sea, le está hablando de su propia divinidad. Claro. Se está revelando a Nicodemo de una manera que él no, pues, estaba limitado. O sea, le reconoció su capacidad para enseñar o una cierta autoridad. Pero el Señor está diciendo que tiene más autoridad de la que Nicodemo está entendiendo. Claro. Y es que como que en otras palabras, o sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú conoces las promesas del nuevo pacto que iba a venir, del Mesías. O sea, conocías el Antiguo Testamento, conocías los profetas, estaba familiarizado desde lo que sigue, ¿no? El verso 14 hasta los que nos estaba leyendo el pastor Arnoldo. Entonces es como que lo que los profetas prometieron, a eso que iba a pasar, está sucediendo pasó, ahora y ajá. tú no lo reconoces. O sea, está delante de ti, tú no lo puedes entender, no lo puedes reconocer. Yo siento que eso es lo que Jesús le está diciendo. Bueno, Porque al principio vemos también, perdón, ese verso, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres maestro de Israel, Jesús lo fue llevando como a esa zona en donde lo confronte, tú tienes conocimiento. O sea, era una responsabilidad tuya enseñar esto, los profetas, enseñar la Torah y demás, tú lo conoces. Y esto está pasando ahora. Yo creo que algo que le debe estar pasando por la cabeza cuando le dice eso a Jesús, a Nicodemo, pues deben pasar varias cosas. A mí, cuando dice subió, nadie subió, que bajó y todo esto, me viene a la mente lo que dice el apóstol Pablo. Aquí dice, no obstante, el que nos ha dado a cada uno nosotros un don, especialmente mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Entonces, o sea, me viene a la mente que, o sea, esto viene en un salmo, y cuando está hablando, este salmo está hablando de Jehová, principalmente. Segundo, está hablando del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está en Daniel y es a quien se le da. O sea, uno es el que tiene la autoridad para enjuiciar a Israel, y segundo es el que tiene todo el gobierno, digamos, en Daniel 7, si no me equivoco, y 9, 7 o 9, no me acuerdo. Y entonces todo eso debe estar pasando por la mente de Nicodemo, conociendo las escrituras, ¿no? Y debe decir, o sea, este cuate está clamando ser Dios. O sea, literalmente, ¿no? Entonces. Y la propia afirmación del nuevo nacimiento, pues ahí estaba en Ezequiel. Les voy a dar otro corazón. Otro corazón. O sea, pondré mi espíritu en ustedes. Ellos sabían, sobre todo los maestros, entendían que Dios iba a hacer algo diferente en algún momento, ¿verdad? O sea, en el futuro iba a pasar. Y cuando el Señor le dice, necesitan hacer de nuevo, Nicodemo debió haber hecho esa conexión que no está haciendo. Sí, creo que Jesús lo está ayudando a que haga esas conexiones, ¿no? Que él termine de comprender todo su estudio intelectual, pero al final de cuentas se lo tiene que revelar el Espíritu. Yo aquí tengo una nota así sencilla. El nuevo nacimiento nos hace entender que Jesús
o lo que le quiere hacer entender a Nicodemo es que el nuevo nacimiento nos hace entender que Jesús no fue enviado por Dios, Él es Dios bajando del cielo. Así es. O sea, yo no fui enviado, yo estoy bajando y aquí estoy enfrente de ti. Entonces, va muy pegado a lo que está en el prólogo de Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús viene del cielo no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es Dios hecho carne, hecho uno de nosotros. Y eso es lo que Nicodemo no podía entender simplemente porque no había nacido de nuevo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para entender todo lo que Jesús le estaba diciendo o lo podía entender con su sabiduría de su conocimiento de las Escrituras? Yo creo que en ese momento o lo estaba entendiendo, lo estaba asimilando, pero o no lo entendió de plano. O sea, pero no creo, o sea, definitivamente necesitaban nacer de nuevo para comprender esto, porque por ahí también la Escritura dice, creo que en Corintios, que nadie puede entender las Escrituras si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, sí, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es correcto. Exactamente. Y lo veíamos ayer en el estudio de Mateo capítulo 13 acerca de las parábolas, como Jesús dice, el que tenga oídos para oír, Jesús empieza a predicar las parábolas con la intención de que ya no le entiendan todos, sino solamente van a entender los que tengan oídos para oír. Y ya viendo lo que significa esto, los que ya tienen el oído espiritual desarrollado, entendían lo que Jesús hablaba de las parábolas y aún así a veces se los tenía que explicar. Y Jesús hace esto para que ya los fariseos, los que cerraron su corazón y no entendieron, como Nicodemo, pues se queden velados sin entender el reino. Se endurezcan más. Ajá, se oscurezcan más, exactamente. Pero bueno, y después Jesús va más allá y vamos a entrar en el contexto del pasaje, yo creo, más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. Y vamos a entrar en el contexto cuando Nicodemo le vuelve a hacer otra pregunta. Jesús le contesta con los versículos 14 y 15 de Juan 3, que es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús le contesta con esto cuando está hablando otra vez del nuevo nacimiento? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no, pues pienso otra vez o sea, Nicodemo conoce las Escrituras. Entonces la referencia es muy obvia para él, ¿no? O sea, es un pasaje que sabe saber de memoria y haber enseñado un montón de veces. Entonces lo está llevando otra vez a la ley, a lo que él ya conoce, para decirle en realidad esto me estaba anunciando a mí. Porque aquí todavía, digo, todavía falta muchísimo para la crucifixión, ¿verdad? Pero le está haciendo esa conexión donde eso que sucedió realmente era una sombra y figura de lo que iba a pasar. Y está hablando de mí. ¿Crees que Nicodemo fue el primer personaje, creen ustedes, que se le dio ya un esbozo o una sombra de lo que iba a ser la crucifixión? Sería el primero. Porque Jesús empieza a hablar de que va a morir mucho más adelante, ya como en el último año de su ministerio. Pero aquí está empezando su ministerio. Probablemente sí. Probablemente sí. Y además se lo dijo a un fariseo, pues, o sea, a un tipo entendido, pues, de la palabra, ¿no? Sí, pues aprovechó el momento que no estaba entendiendo nada, quizás, ¿no? Sí, y dijo, claro. Aquí soy. No, porque sí, pues realmente lo que le está diciendo Nicodemo lo iba a entender, ¿no? Pues qué significaba la serpiente en ese momento, el veneno, que la gente moría a causa de las mordeduras, de las picaduras de la serpiente. Y se hace esto de la serpiente de bronce para que la gente la vea y fuera curada, ¿no? Que la mirara. Pues Jesús le está diciendo, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, ¿verdad? Como, acuérdate de la serpiente, el Hijo del Hombre también va a ser y toca otra vez el término Hijo del Hombre, lo que se gastó, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es que no sé si les tocó ver alguna vez una entrevista que le hizo un tipo que se llama Ben Shapiro, que es un judío, a William Lane Craig, que es un apologeta cristiano. Y estaban hablando del Sanedrín, y Ben Shapiro pues está tratando de hacerle como ver que, o sea, él está en su posición como judío de, no, pues este cuate no era Dios. Sí. Y y le dice, bueno, para empezar, o sea, a nadie pueden juzgar por clamar ser el Mesías. Le dijo, no pueden juzgarlo con pena de muerte por eso, pero sí lo pueden dar pena de muerte por decir que era el Hijo del Hombre.
Entonces, o sea, esa expresión. Entonces, sí. el hecho de decir eso delante del fariseo, del principal, o sea, o sea, literalmente está diciendo, soy Dios. Sí, o sea, no era cualquier cosa, pues. O sea, y Ben Shapiro se quedó, no, sí, cierto, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión. ¿Dejó callado al Ben Shapiro o qué? ¿Mande? ¿Dejó callado al Ben Shapiro? Sí, no, mira que eso no ha de ser nada sencillo. No, le puso, se lo cuadró. Oye, de hecho va a haber un debate con William Lane Craig, no se han visto, pero creo que va a ser un evento que tienes que pagar en Londres. Ajá. William Lane Craig, Slavoj Zizek, un sacerdote bien pesadote, no me acuerdo el nombre, y una mujer también que es filósofo. Y dicen que va a ser el debate del año. Ojalá. Acerca de la fe. Slavoj Zizek ya ven que pues es neomarxista, es ateo, y pues, también es una se va a poner bueno ese. Se los va a comer vivos. Ese William Lane Craig está pesadísimo. Dios lo va a usar. Yo digo, es que a lo mejor podríamos ver esto como eso, ¿no? O sea, el Señor hablando con alguien a un nivel, o sea, que tiene un nivel intelectual así bien, pues bien pesado, así lo describirías a alguien como Nicodemo. Y con esas referencias, las serpientes, que fue levantada, la serpiente de bronce, el Hijo del Hombre, y que no lea el mensaje claro que está en estas referencias. Y el contraste de Juan el Bautista, que lo mencionaste ahorita al principio, que cuando vio al Señor en el río y dijo, ahí está el Cordero de Dios. No, o sea, como revelación. No, Juan tuvo la revelación más brutal de Jesús, pero la tuvo, pero también la aceptó. O sea, no nomás se quedó como Nicodemo dudando. O sea, él sí la aceptó, sí es Dios. Y yo lo decíamos en el podcast pasado, eran primos, pero en un momento le llegó como el conocimiento de mi primo es el Mesías. Desde chiquito no lo sabía. En un momento le llegó esa revelación. ¿De quién? Del Espíritu. Y yo tengo una pregunta que para mí es una duda. Digo, entonces Juan nació de nuevo. Juan el Bautista. Claro, ¿cuándo, verdad? No, bueno, es que creo que ahí... Porque hablamos nosotros. Esa duda estuvo mejor que la de la sana doctrina. El nacimiento se da hasta que Cristo murió y resucitó. No. Bueno, aquí estamos viendo a Juan, que Jesús todavía no muere, y él ya tiene un asentamiento del Mesías. No, bueno, es que él era profeta desde el vientre de su madre. O sea, estaba sobre él, ¿verdad? O sea, pataleó, o sea, y hasta o sea, es más, simplemente la mamá dijo, la madre de mi Señor, o sea, ella misma, o sea, también le fue revelado, o sea, no, yo creo que... O lo que Zacarías, perdón, su papá también dijo, ¿no? Claro. Cuando, o sea, era lo que él anhelaba y le tocó... Ver la salvación de Israel. Sí. Claro. A lo mejor incompleto. Sí. Porque obviamente todavía nadie sabía lo que iba a pasar exactamente, pero sí lo suficiente para entender. Imagínate, María, le dijeron, no, pues va a ser el salvador del mundo, o sea, tu hijo, ¿se me explico? O sea, pues, o sea, ella, o sea, le es dado ese conocimiento y creyó, ¿verdad? Pero ella no sabía, bueno, es que lo van a crucificar, o sea, pues no sabía eso. Pues. Yo creo que aplica el mismo verso 8, ¿no? Que viene aquí en Juan 3, que dice que el viento sopla por donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y mismo Juan lo demuestra porque vemos que al final del capítulo, precisamente 3, hay un problema entre los seguidores que están levantando a Jesús y los seguidores de Juan, que le dicen acerca del bautismo, de quién, pues qué onda, ahora qué va a pasar. Y Juan les dice, no, dice, lo que está pasando está planeado, o sea, es lo correcto y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así es. Pues ya nos habla de una mente convertida, ya nos habla de alguien que ha entendido que el evangelio es precisamente eso, ¿verdad? Ceder a nuestro egoísmo, ceder a nuestros deseos y dejar que el Espíritu siga obrando en nuestra vida, no a lo mejor de la forma de que uno lo haga, pero sí permitiendo que la obra de Dios siga fluyendo en la vida del creyente. Yo siempre he tenido una duda y no estoy seguro si es esto, pero para mí es eso, pues, o sea, esa es mi convicción, pero ahorita justo mencionaste ese pasaje del viento viene y va y pues nadie sabe a dónde va, y así es todo el que nace de nuevo. De repente surgen estos nuevos creyentes de la nada, o sea, que son adictos, que son que no sé, lo que sea, ¿no? Cualquiera que sea. El que menos esperas, ¿no? El que menos esperas y de repente, ¡pum! O sea, y el tipo ya se sabe la Biblia y el cuate predica y no sé qué, dice, ¿y de dónde salió? O sea, ¿cómo? Y entonces para mí es eso, ¿no? Entonces de repente dicen, precisamente hay un argumento católico de nosotros tenemos la iglesia que
desde el inicio y bla, 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 y nosotros hicimos la Biblia casi, ¿verdad? Que obviamente pues fueron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, pero el punto es, ¿y de dónde saliste tú? ¿Tú de qué iglesia? Pues es que, o sea, es este pasaje, me explico, es ¿de dónde viene? Pues del Espíritu Santo, así viene, así se mueve todo el que nació de nuevo, ¿no? Su gusto. Exactamente, al gusto del Espíritu, pues no de uno, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en el pasaje donde Jesús le contesta que sobre el acontecimiento de la serpiente en el desierto, y ya vemos que en Juan 3:16, en delante, del 3 al 17, 3:16 al 17, pues Jesús le está diciendo de una manera bien directa, yo soy la serpiente, ¿no? O sea, yo soy ese tipo de la serpiente, yo lo voy a cumplir, yo voy a ser levantado. Ahora, Jesús no le dice voy a ser crucificado, nada más le dice voy a ser levantado. No sabemos qué imaginó ahí Nicodemo. Pues a lo mejor va a ser encumbrado sobre todos los líderes religiosos, va a vencer a Roma con esta cosmovisión judía, pero lo que está diciendo Jesús es que Él es Dios que vino a la tierra, no es un enviado, Él es Dios y va a morir. O sea, imagínate para un judío, o sea, me estás diciendo que eres Dios y que te van a matar, ¿cómo puede morir Dios? Claro. O sea, es algo bien chocante para ellos, no era algo tan sencillo. Pero este es el contexto que tenemos de Juan 3:16. Y solamente un nacido de nuevo puede asimilar y decir si es cierto. No sé qué piensen ustedes. El hecho de que diga será levantado, como bien dices, yo creo que, o sea, justo he estado pensando en eso, meditando en eso, yo digo, Nicodemo debe haber pensado, pues sí, o sea, ya va a ser el rey de Israel. Sí. Y de hecho, por ahí hay otro pasaje que dice, no había sido, porque todavía no había sido glorificado. Entonces, cuando él habla en estos términos también, cuando dice, Padre, glorifícame, no sé, yo creo que los discípulos han de haber pensado, ya viene, ¿no? Ya va a ser rey y ahorita nos vamos a pegar un tiro con Roma y vamos a vencer y vamos a ser los reyes del mundo y vamos a gobernar a su lado. Sí, no sé, ¿verdad? Algo así es lo que yo me imagino que debe haber pensado, no sé, ¿verdad? ¿Algo que quieran agregar a esto? Pues cuando conectas, lo que pasa es que bueno, depende de la versión de la Biblia que tengas, pero que haga una separación en los pasajes. Pero si lees corrido del 14 hasta 16, 17, y que Jesús esté hablando la serpiente en el desierto, y luego hijo de hombre, y luego Dios envía a su hijo, entonces está afirmando su divinidad, pero su humanidad también al mismo tiempo. Sí, su humanidad, o sea, voy a morir como Dios hombre, ¿no? Como el Dios hombre. Y era algo bien difícil de entender. O sea, esa pelea duró 400 años en la iglesia, entonces no es así como que ahorita nosotros ya tenemos Es que le estaba sentenciando el final, lo que iba a pasar era un spoiler de lo que pues hoy nosotros podemos disfrutar y aún no entendemos porque no se ha llegado el tiempo, ¿no? De la segunda venida. Pero, o sea, si se fijan en la conexión, es por ejemplo, o sea, Moisés levantó una serpiente de bronce para que los haya mordido una serpiente y todo, el veneno y demás, fueran curados. Y él dice, pues, ¿cómo? O sea, sino, ¿por qué de tal manera? O sea, así como lo hizo Moisés en ese momento, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dice que dio a su hijo unigénito, es decir, lo va a poner en una cruz, le está dando a entender, va a hacer lo mismo, lo va a levantar. No, a lo mejor no saben que era una cruz, no, pero lo va a levantar y para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? No se pierda. La cuestión es, por ejemplo, con Moisés era mirar y eras curado. Ahora la cuestión no es solamente que mires, no solamente que tengas el conocimiento de saber dónde está, quién es, sino creer en el Hijo de Dios. Y creo que ese es un reto, era un reto que le estaba tirando Jesús a Nicodemo muy fuerte, porque era desprenderse de todo lo que era, que es el llamado al Evangelio, ¿no? O sea, yo tengo una vida nueva, hay un nuevo nacimiento para ti, y es necesario, como dice Juan, que yo mengue, que yo quite todo lo que soy, me desprenda de todas mis credenciales. ¿Para qué? Para que el carácter de la persona del reino, del miembro del reino, se forme en mi vida. Claro. Entonces, para Nicodemo era muy difícil lo que Jesús le estaba diciendo. Otra cosa que quiero mencionar es cuando dice que mire la serpiente, precisamente, o sea, el pasaje que estás haciendo de referencia, no creo que es en Números, ¿no? Sí, Números 21. Cuando está haciendo eso o sea, obviamente este mandato que está dando Moisés, obviamente la persona tenía que creer pues que eso iba a pasar, ¿no? O sea, si no, ni vas, ¿verdad? Dice, no, pues aquí me muero y ya, ¿verdad? Ya no tengo remedio, pero dice, no, el que mire la serpiente. Entonces, todos ellos en obediencia, en fe,
Porque no tenía ningún sentido. Ajá, ¿Cómo claro, va a curar sí. por ver Una Exacto, víbora metal. exacto. Y entonces así con esa simpleza, el que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, ¿no? Y es que eso es lo difícil para alguien como Nicodemo. Sí. O sea, ¿cómo vas a ser sencillo? Te tienes que humillar, porque él tiene la calidad moral y todo el conocimiento. Entonces, desprenderse de eso para nada más ver a Jesucristo por lo que es y creer, pues le requiere soltar todo. Y otra vez, para una persona que se sabe pecadora, Es sencillo. eso está a lo mejor más sencillo, pero para alguien que se siente superior de una manera moral, que calificaba, porque digo, aquí todavía no pasa, ¿verdad? Pero en algún momento los fariseos califican, ni come con pecadores. O sea, porque había otra categoría, ¿no? O sea, los pecadores allá, nosotros no somos los pecadores. Entonces, esa sencillez que dices de para creer, pues, Mira la serpiente. eso es lo Ahí está. difícil. O sea, Y ahí podríamos relacionarlo, Rafa, con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Sí, el que Totalmente. entiende su necesidad. Y entonces eso sí es desprenderte de todo. Es que también estaba el reto de la religiosidad, ¿no? De Nicodemo, porque Jesús le está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, al cosmos. Nicodemo se lo hubiera comprado más fácilmente si le hubiera dicho, de tal manera amó Dios a Israel. A Israel. O sea, a veces hubiera sido, entiendo la referencia y es más fácil aceptarlo. Pero ¿cómo vienes a decirme que el Dios que se habla en el Antiguo Testamento, lo que yo domino, mi materia, o sea, ahora resulta que ama al mundo? A los gentiles. Y a los gentiles, o a las sea, hablando de un naciones. reino universal, pues era una bomba para Sí, debe haber sido una bomba Nicodemo. atómica. Sí. Bueno, ya acá, para ir cerrando el episodio, ya casi cumplimos la hora del capítulo. Algo que quieran agregar, algo extra que hayan notado, que quieran agregar como último pensamiento. Ay, jole, yo tenía algo en mente, pero a ver, alguien más diga y yo ahorita agarro. Pues yo lo que no puedo dejar de pensar en esto, digo, aparte de que es una conversación increíble, las verdades que el Señor declara, Sí, lo que hace con Nicodemo, pero pienso que entender esto para los creyentes es bien importante. O sea, esto sí pasa. claro. O sea, no es que, o sea, si ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo. Y eso tiene implicaciones bien grandes. Es una nueva creación, nacido del espíritu, del agua, ya limpios, perdonados, santos, aceptados. O sea, todo eso que está pasando Todo aquí. el paquete va incluido, ¿no? Y entonces, eso sí afecta la manera en que yo puedo vivir. Y entonces, lo que Dios busca en nosotros no es la pura calidad moral o el puro conocimiento de las escrituras, sino nacer de nuevo. Y entonces, depende de lo que ahora soy, mi vida se va a ver bien diferente. Y mi eternidad. Exacto. Entonces, yo pienso que esta conversación tiene un efecto directo en la vida de un creyente. Cuando todo lo que el Señor le dijo a Nicodemo, pues en nosotros ya sucedió, sí pasó. Y es que creer implica una responsabilidad, ¿no? Que creo que es lo que muchos cristianos no hemos entendido. Una responsabilidad que tenemos como ser hijos de Dios, que ya no se trata también de un trabajo solo, sino es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo, que lo hace todavía más fácil, porque si no fuera por el Espíritu Santo, No lo hace. la obra de nuestra vida no fuera posible. Entonces también ese es un plus que siento que como cristianos, y a lo mejor cuando hemos estado en el púlpito en alguna clase, no se ha enseñado de esta forma, a lo mejor tan a profundidad, de entender que sí, creer implica una responsabilidad. Yo lo que me viene a la mente de todo esto es muchas veces, incluso nosotros, a lo mejor cuando estábamos antes de Cristo, digamos, venía y a lo mejor venía alguien y te predicaba. O a lo mejor cuando hoy en día predicas, ¿qué es lo que te dicen? No, pues yo no he matado, yo no soy pecador, o sea, yo no he matado, no, o sea, por ahí una mentirita y ya. Yo soy ¿verdad? buena persona. Yo soy buena persona y la Biblia dice que pues no hay buenos, ¿verdad? O sea, que no hay justo ni a un uno, pero esa es la presentación del evangelio, es decir, no, brother, o sea, todos aquí estamos destituidos, ¿no? Pero y al creer esto, o sea, muchas veces nosotros, incluso ya siendo creyentes, a veces decimos, no, bueno, pero yo soy mejor que ¿no? O sea, es que este sí está molado, ¿verdad? Este sí no tiene vergüenza. O sea, no, velo lo que está haciendo. O sea, no tiene remedio. No tiene remedio, o sea, o dudas de su salvación por las cosas que hace y no te pones a pensar, bueno, pero ¿y tú? No te has puesto a pensar que estás haciendo esto, no te has puesto a pensar que estás haciendo esto otro, no has dejado este pecado, aunque sea mínimo, ¿no? O sea, porque pues es santidad a final de cuentas, es apartarse de
de todo para el Señor, ¿no? Y pues eso es lo que Él quiere, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, Él murió por nosotros, no estoy diciendo que eso es lo que te va a salvar, pero es como un llamado de atención también de estamos aquí para Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿no? Ok, bueno, creo que fue un capítulo muy interesante. No lo acabamos de ver todo. Podrían ir horas nomás hablando de, sí, de no. Juan 3. De Juan 3, pero al final de cuentas creo que llegamos a una buena conclusión de cómo el autor del Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan, en este pasaje y en el suceso de Nicodemo, pues está demostrando totalmente que Jesús es Dios. Es su intención de escribir este pasaje. Muchas gracias a Marco, muchas gracias a Gastón, muchas gracias por acompañarnos, Rafa. Gracias por la invitación, padrísimo. Esperemos que no sea la última vez que el pastor Rafa esté con nosotros, y pues los que van a escuchar el podcast o a verlo, pues compártanlo con alguien para que puedan crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Este es tu podcast de Iglesia Filadelfia. ¿Algo quieras decir, Marco? No, nada, saludos y que compartan el capítulo, que se suscriban a las redes. Pues en YouTube estamos como Filadelfia MX y en Spotify también nos encuentran como Filadelfia Podcast. Filadelfia MX también es el perfil, entonces para que nos sigan, compartan el capítulo. Nos dio gusto tenerte aquí con nosotros, Rafa. Una bendición, Gracias, Gastón. Rafa, por venir. Muchos saludos y nos vemos en la próxima. Nos vemos.